Buenos días, muy buenos días, República Dominicana. Este es el rumbo de la mañana y hoy es viernes, cerrando la semana laboral, cerrando el mes de febrero y celebrando la fiesta patria del 27 mañana. Gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viernes 26 de febrero. 24 horas antes del trabucazo de Mella en la puerta de la misericordia, que anunciaba la separación, ruptura y el inicio de una traumática, dolorosa, pero heroica independencia nacional. El único país que se independizó de un país que también fue colonia y no de una metrópolis. El único país que fue invadido y ocupado por una nación que no era metrópolis externa, República Dominicana. Y esa batalla duró 11 años, desde 1844, 27 de febrero, hasta finales del año de 1855, cuando se celebró la última batalla por la independencia y fueron derrotados los haitianos en la sabana de San Tomé. Pocos países libraron tantas batallas por su independencia como la República Dominicana. Quizás Cuba, probablemente Cuba, que tuvo grandes guerras, la de 1868 a 1878, llamada la Guerra Grande, después la Guerra Chiquita y finalmente el tramo final de Maceo, Martí y Máximo Gómez, finalizando los años 80 y empezando los años 90 del siglo XIX. Pero son pocas las naciones que han librado una batalla tan larga por su identidad, por su integridad, por su existencia. Y en tiempos modernos solo Vietnam se compara con nosotros. El inmenso y heroico Vietnam del tío Ho Chi Minh, que enfrentó a 4 potencias, 3 europeas y una asiática, y a todas las derrotó. Uy, qué pueblo tan hidalgo, el pueblo vietnamita. Venció a los franceses en la histórica batalla de Dien Bien Phu, donde no parecía ser cierto, parecía un cuento, una mitología, que hombres hasta descalzos vencieran el ejército de la heroica, triunfante, iluminada Francia. Vencieron a los japoneses, que lo habían ocupado en la Segunda Guerra Mundial. Vencieron a los ingleses, que se aprovecharon de la debilidad francesa para también intervenir y fueron sacados a tiro. Vencieron a los americanos en casi una década de ocupación, tratando de imponer la división de 2 Vietnam del norte y del sur, y unificaron el país y le ganaron la guerra. Y por último, los chinos, ya potencia también, por los conflictos de Laos y Camboya en la frontera vietnamita. Se metieron los chinos y solo duraron 27 días porque fueron hormigas que le salieron en las partes pudendas y no resistieron. El pueblo vietnamita es el pueblo heroico de la tierra, y así los dominicanos luchamos incansablemente en condiciones de desventaja en todos los sentidos, desventaja numérica, desventaja en el ejército, desventaja en el tamaño de nuestro pueblo y desventaja frente a un ejército que había vencido a las tropas napoleónicas como el ejército haitiano. Luchamos en la cañada de Guayquía contra Ferrán, en las proximidades del Ceibo, en la llamada Guerra de la Reconquista, con Juan Sánchez Ramírez a la cabeza de 1808-1809, y le ganamos. Enfrentamos la invasión de Yanyá de Salán en 1805 y sobrevivimos, todavía sin
ser república. Y enfrentamos los intentos de Francia por apoderarse por completo de la isla entera con los tratados de Aranjuez de 1777 y de 1795 de Basilea, y sobrevivimos. Sobrevivimos a las devastaciones de Osorio en 1605 y 1606, dejando el espacio a lo que hoy Haití. Sobrevivimos. Llegó Penn y Venable, o Penn y Venable, y también nos cañonearon y sobrevivimos. Pasó el pirata de la corona, Francis Drake, un atracador de los mares y de los pueblos pobres de la tierra, caribeño, y sobrevivimos a Francis Drake y a Morgan. Luego de tanto batallar, nos anexó como provincia de ultramar el bandido y traidor de Pedro Santana. Y se levantó Capotillo y se levantó el pueblo en armas. Y el grito de Capotillo se extendió de 1862-63. Y se levantó un ciego en San Francisco de Macorís, José. Y se levantó el pueblo. Murió una morena criolla de un infarto cuando se enteró de la anexión traidora de Santana. Y lo recoge la historia, de nombre Tomasa. Enfrentamos la anexión y el sable de Luperón, Benito Monción, Santiago Rodríguez, nos devolvieron otra vez la República. Y en 1865 volvimos a la República. 20 años después de la independencia, o más bien 17 años después de independizarnos de los haitianos, Pedro Santana, el 18 de marzo de 1861, nos anexó y nos convirtió otra vez en pueblo esclavo. En una de las escaramuzas más indignas de la historia de cualquier pueblo del mundo. Y ese sujeto está en el Panteón Nacional, llevado por Joaquín Balaguer. Y lo han dejado ahí, que además fusiló a héroes, heroínas, patriotas, en el primer año de su gobierno, en 1845, eliminó a figuras señeras de primer orden, incluso a María Trinidad Sánchez, a los hermanos Puello y a Duverger. Sobrevivimos a los 6 años de Báez, que intentó por todos los medios de anexarnos a Estados Unidos, de venderle la bahía de Samaná a los gringos. Los 6 años de Báez, de 1869 hasta el ingreso al poder de Ignacio María González en 1874. Todo eso después de la restauración. Sobrevivimos a la dictadura sangrienta, corrupta y delincuencial de Ulises Hilarión, Herox y Lebel Lili, con su famoso decreto de San Fernando que lo reinstauró para fusilar a los enemigos. Y luego de la caída de Lilis el 26 de julio de 1899, cerrando el siglo XIX, en Moca, en la finca de Jacobito de Lara. Luego de la inestabilidad, la montonera y los azotes de los caudillos que reverdecieron en todo el territorio nacional, vinieron las funestas convenciones dominico-americanas de 1905 y 1906 que otorgaba nuestras aduanas a los norteamericanos por la herencia de una deuda que los gringos ya como imperio en la región habían asumido desde el empréstito fatídico Harmon que llevó a cabo el funesto Buenaventura Báez y que se heredó hasta el empréstito Westendorf que había hecho Lili de las famosas 400 libras que nunca llegaron y que tuvimos que pagar por décadas
y la famosa Convención Dominico-Americana, se dio tierra, soberanía y las aduanas a los norteamericanos. El gobierno de Moncácer, que tanto alaban, fue entreguista y arrodillado. Y luego ese mismo producto histórico desembocó en la inestabilidad política y el asedio del caudillismo en todas las regiones del pobre país. Y en noviembre de 1916, el buque HMS Snap vulneró la soberanía nacional y los americanos invadieron por primera vez la nación con tropas militares que duraron del 16 hasta el 24, torturando, persiguiendo, asediando, asesinando y adueñándose mediante el sistema Torrens de las tierras del este del país y de otras localidades. Triste recordar la historia de Cayo Báez, que vivió y murió en Bonao, provincia Monseñor Noel, que una calle le honra la memoria con su nombre. Cayo Báez, torturado con hierro caliente, está en la fotografía de su pecho, quemado con cicatrices imborrables. El levantamiento de Ramón Natera, Vicentico Evangelista, Semo Carela y los hombres del este del país que le fueron tipificados como gavilleros. Dos de ellos, primo hermano de mi abuelo materno, Emeterio Nieves. Y en la casa de Emeterio Nieves, mi abuelo se refugiaron muchas veces de las persecuciones de los invasores. Y la invasión duró hasta el 24, cuando el zancajeante y irresponsable Horacio Vázquez asumió el poder, queriendo extender su periodo que terminaba en el 1928. Lo quiso extender hasta el 30, un hombre enfermo ya, con un riñón menos y con problemas de salud que no le permitían ejercer la primera magistratura de la nación sin liderazgo y sin respeto. Y eso abrió paso a que el 23 de febrero de 1930 se firmara el famoso Manifiesto Cívico de Santiago, que es el documento político que abre paso en la historia a un hombre que se había enganchado a las fuerzas invasoras el 18 de febrero de 1918. Más bien el 18 de enero. No me falle memoria, no me traicione el recuerdo. Fue el 18 de diciembre de 1918 que Rafael Leónidas Trujillo, a quien tenía acusaciones de robo de reses y de violación de una muchacha en los llanos de San Pedro de Macorís, se enganchó al ejército invasor y en una carrera meteórica ascendió a oficial. Y cuando se escribió el manifiesto, y se hizo famoso por perseguir a los dominicanos y a los que llamaban guerrilleros, que de forma denostante les dijeron gavilleros. Y cuando se da el manifiesto cívico del 23 de febrero de 1930, todas las condiciones estaban dadas para que el sátrapa ascendiera al poder y postergara su dominio sangriento, oscuro y autoritario por 30 años. Y el resto ustedes lo conocen. Caída de Trujillo en el 61, el 30 de mayo. Asciende el Consejo de Estado. Y luego las elecciones ganadas libérrimamente por el prócer Juan Bosch y Gaviño, derrotado y sacado del poder con un golpe de Estado 7 meses después. El levantamiento de Manolo en el 63, en la Manaclas, y la guerra de abril, la guerra patria, que terminó convertida en guerra de la patria, cuando nueva vez los americanos lo invadieron el 28 de abril de 1965. Este pequeño país ha luchado como pocas naciones en la tierra.
Este trozo de isla ha peleado como poco pueblo por su dignidad. Qué cara ha salido la democracia, qué sangrienta ha sido, qué tortuoso el camino de la pequeña democracia de palabra que tenemos. Por eso yo tengo esperanza en este pueblo. Tengo fe en el porvenir y apuesto a las generaciones que vendrán. Porque en la República Dominicana, como dijo Juan Bosch más de una vez, en la República Dominicana, la dignidad y la democracia no perecerán. Y no perecerán porque este pueblo llano, que en esos momentos y episodios de la historia anduvo hasta descalzo y se amarraba el pantalón con un pedazo de cáñamo, hambriento, a veces solo con palo, piedra y machete, logró vencer a los enemigos y restaurar la dignidad nacional. Por eso, como parafraseando a Juan Bosch, aquí no perecerá la dignidad ni la democracia, porque este pueblo está destinado a seguir avanzando pese a los obstáculos del destino y a la mala voluntad de alguna gente. Loor y gloria para los héroes del 27 de febrero, los próceres, los que se sacrificaron, los que murieron en el camino y los que, como el padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez, ni siquiera pudo estar al momento de la independencia porque debió salir perseguido por las tropas del conservadurismo que nunca ha abandonado el poder en la nación. Juan Pablo Duarte es el dominicano más insigne, no porque lo diga un común y corriente mortal, porque es una obra inmaculada de entrega, de sacrificio, de bondad, de valentía, de inteligencia y de fe en un proyecto de nación en el que casi nadie creía. Juan Pablo Duarte es el dominicano más entregado de la historia. Fue valiente y honrado, íntegro y entregado. Fue inteligente y desprendido como el que más. Juan Pablo Duarte debe de ser reinstaurado en la escuela dominicana, en la mente de nuestros niños y de nuestras niñas, como el valor supremo de la identidad nacional, de la dominicanidad, de la valentía y de la honestidad. No estoy santificándolo, ni haciendo una sacralización como quiso hacer Balaguer en el Cristo de la Libertad. No, hablo de un hombre humano con defectos y virtudes. Hablo de un hombre, de un ser excepcional, pero humanamente común, que tuvo novia, Prudencia Lluveres, que anduvo por el mundo, que se tomó su trago en Hamburgo y en París, que estuvo en Castilla también, un joven brillante y estudioso, que vivió solo para servir y construir. Juan Pablo Duarte y Díez es la estampa y la esencia nacional. Y por eso, en este preludio del 27 de febrero, dedicamos este breve comentario al más insigne eternamente de los dominicanos, Isidro.